claro. Recuerden que si les cuesta un poquito buscar, no se preocupen, escuchen atentamente porque la idea también es que podamos estar atentos a ello. La importancia del santuario en el Antiguo Testamento a la luz de la epístola a los hebreos. Quiero aclarar algunas cosas en primer lugar, ¿cierto? Que sondeando un poquito a los hermanos me di cuenta que era necesario aclarar algunas cosas. Primero, a la pregunta, ¿habrá un tercer templo? ¿Cierto? O cuarto, vamos a ver ahí. Lo primero es que en el año 960 a.C. hubo un templo. Ese templo fue construido ¿por quién? Salomón. ¿Está claro eso en la Biblia? Sí, no hay mucho que hablar de ello porque la Biblia lo revela claramente, pero también fue destruido por los babilonios, ¿cierto? En lo que es la deportación de las tribus de Israel ahí. Segundo templo, ¿cierto? También, claramente la Biblia, bueno, revela en los relatos de los evangelios, la vida que se vive ahí, en los relatos, tiene relación al segundo templo de Herodes, ¿cierto? Que empezó a ser construido el 19 a.C., pero también fue destruido, ¿cuándo? El 70 después de Cristo, y eso está en la historia, podemos revisarlo también, por los romanos, fue destruido. Pero también, hermanos, hay un tercer templo, y aquí vamos definiendo algunas cosas. ¿Qué templo se ve, o vemos en la Escritura, ¿cierto?, que tiene relación justamente a un templo que no es el de Herodes, pero a un templo que tiene que ser construido? Yo creo que me acompañen, por favor, algunos pasajes en Daniel 9:27. Recuerden, los demás que les cuesta, escuchen, los que tienen la habilidad de buscar por aquí y por allá, búsquenlo. Es bueno que ustedes constaten lo que vamos a estar leyendo. Daniel 9:27, hablando en el contexto, ¿cierto?, de esta profecía, esta tremenda profecía de Daniel, que es la profecía de las 70 semanas, es muy interesante lo que Daniel dice acá. Fíjense que en Daniel 9, si me acompañan ustedes al contexto, Daniel 9, del 3 al 19, no lo lean, no lo vamos a leer, pero es la oración de Daniel. Es una oración que hace Daniel. De hecho, Daniel oraba ¿cuántas veces al día? ¿Lo cantamos? 3 veces al día, ¿cierto? Pero en esta oración, él expresa, ¿cierto?, su pesar por su pueblo, porque Daniel escribe en un contexto de exilio. Está exiliado y está ahí, ¿cierto?, en Babilonia con sus amigos. Es un poco rebelde para comer la comida, ¿cierto? No se quiere comer la comida. Ahí sufre varias cosas, ¿cierto? Lo echan al foso de los leones, pero es librado. Pero en este contexto, mis queridos hermanos, él va a revelarnos, ¿cierto?, a través de Dios, ¿cierto?, una tremenda profecía. Por ejemplo, en el versículo 19 dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, dice el 20, y orando y confesando mi pecado. ¿Y el pecado de quién? Muy bien, eso es claro entenderlo, de mi pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y sigue leyendo: y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora de sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí en el versículo 24 es la visión que recibe Daniel. Pero hermanos, esta visión ha sido obviamente motivo de interpretación de una u otra manera, bandos por aquí y por allá. Pero yo creo que leamos y nos olvidamos un poquito de eso. Simplemente leamos la Escritura. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Otra vez repetimos, porque esto hay que tenerlo claro. Sobre tu santa ciudad, ¿cierto?, que en este caso es Jerusalén. Pero ¿para qué están determinadas estas 70 semanas? Y no son semanas de días, sino semanas de años. No voy a explicar eso ahora porque no es el tema, pero son semanas de año. Y dice el versículo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin ¿a qué cosa? Al pecado. ¿Se ha puesto fin al pecado hasta el día de hoy? Al parecer no. Dice: y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. ¿Ha ocurrido eso alguna vez? Creo que no, ¿cierto? Y sellar la visión y la profecía
Y este texto dice, y ungir al santo de los santos, pero una lectura más literal dice, y ungir el lugar santísimo. Lo vamos a ver después. O sea, todas estas cosas tienen que ocurrir, ¿cierto?, en un periodo que fue determinado por Dios. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad para hacer todas estas cosas. El versículo 25 es una explicación. Sabe Daniel, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿cierto? Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso, de acuerdo a la historia, ya se cumplió. Pero queda una semana más que no se ha cumplido. Del versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? ¿Ocurrió eso? ¿Se le quitó la vida al Mesías? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo, ¿cierto? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo se destruyó el templo? ¿El de Herodes? En el 70 después de Cristo, ¿cierto? Los romanos lo destruyeron, General Tito fue el encargado ahí de todo ello. Dice, el Mesías más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. El versículo 27, mis queridos hermanos, se refiere al anticristo. Esa semana aún no está por cumplirse, pero dice que este personaje va a hacer algo. Dice que va a cesar o hará cesar, ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. Saltémonos, por favor, a Mateo 24. Mateo 24, del versículo 15 en adelante. Jesús está hablando ahí. Mateo 24, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Mateo 24. Y aquí hay algunos versículos que son muy interesantes. Mateo 24, del 15 en adelante. Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Algunos teólogos creen que esto se está cumpliendo en el 70 después de Cristo, porque de hecho en el 70 fue destruido el templo. Pero de acuerdo a una lectura, ¿cierto?, de estos pasajes y de otros, eso obviamente no tuvo un cumplimiento como realmente señala la Escritura en el 70, no. Apunta hacia el futuro. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, ¿cierto? El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Está obviamente refiriéndose a los judíos, claramente. Porque habrá entonces, miren, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es cierto que en el año 70 se destruyó el templo, pero no hubo una tribulación de esta categoría. ¿Me entienden? Jesús está describiendo una tribulación que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad. Sigo leyendo, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los cogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, es como algo fugaz y algo rápido, ¿cierto? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a suceder? El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjense que la relación de la profecía de Daniel está apegada a el tiempo de la tribulación, que no ha habido ni una tribulación de ese tipo, señala Cristo, pero también hay otro evento, es la venida ¿de quién? Del Señor. ¿Y cómo es esa venida? ¿Cierto? Con gran poder y gloria, pero también la naturaleza es conmovida. Sí, claramente la naturaleza es conmovida, y lo revela ahí el versículo 29. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Joel también habla de eso, y Pedro lo va a citar en Hechos 2. Ahora, continuemos un poquito, por favor. Sáltense a Lucas, por favor. Lucas 21:7, para entender que lo que está hablando el profeta, cierto, Daniel, lo que dice Jesucristo también, afirma que hay un tercer templo y que este templo va a ser obviamente profanado nuevamente, pero eso es en el futuro, en el contexto de el día de Jehová, de acuerdo al Antiguo Testamento. Lucas 21:7. Lucas 21:7. Fíjense que dice lo mismo, porque son pasajes sinópticos, si se puede decir. Dice el versículo 7 de Lucas 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero al fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero cuando viereis a Jerusalén, mire qué interesante, aquí nos da un dato que no tiene Mateo, rodeada de qué cosa? De ejércitos. Miren, yo no voy a hacer una comparación de lo que está sucediendo en el día de hoy, pero Israel en este momento ¿está en problemas o está en paz? Está en problemas y en conflicto con sus vecinos, y eso ha sido algo histórico. No voy a adelantarme a decir, no, se está cumpliendo, no. Hay que dejar que las cosas vayan de manera ordenada y no perder, ¿cierto?, en ese sentido, el control ahí en dar. Y eso es un error, obviamente. Mucha gente dice, no, se está ocurriendo. Pero claramente la Biblia sí dice: pero cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, ¿quiénes viven en Judea en el día de hoy? ¿Los argentinos? ¿Quiénes viven? Los israelitas. Huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, dice el Señor. Más, hay de las que estén en cinta, también lo repite Mateo, Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante, aquí son datos que él da que no aparecen en Mateo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, Jesús está hablando con judíos en el contexto: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hay varias cosas que vemos aquí. Juicios de parte de Dios, la naturaleza se conmueve, Israel es sitiada, ¿cierto? Y el término sitio ahí es un concepto militar, pero también dice que va a haber redención. ¿Para quién? En el contexto que estamos leyendo, para los judíos. Ahora, vayan a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento. Primera, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Eso es en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Lo leo para que ustedes también puedan escuchar
a los que no lo han encontrado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, y en el contexto está hablando, ¿cierto?, del arrebatamiento, que viene desde primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde se expone claramente eso. El autor hace varios enfoques aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya es. Así hay que leerlo. La Biblia de las Américas lo traduce así. Ya es. No habla de inminencia. Fíjense, hay dos cosas. Pablo dice, hermanos, no se muevan, hay una reunión que tenemos con el Señor, nos vamos a juntar. Esa reunión tiene que ver justamente cuando Cristo baje y se encuentre con su iglesia. Pero en el versículo 2 está hablando de otra cosa, dice, en el sentido de que el día del Señor, son dos cosas diferentes. Y Pablo está diciendo, no se muevan de su modo de pensar. Ya habían a lo menos tres maneras de ser movido de la seguridad que Pablo les había enseñado. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, como si hubiera llegado otra carta que le hubiera dicho, todo lo que le enseñé, bórrenlo, porque cambiaron las cosas. Y hay otra cosa también que podría haberse objeto de un, digámoslo así, cambio en el pensar de los hermanos. Dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cierto? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, que alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que ahora las cosas cambiaron. ¿En qué sentido? En el sentido de que el día del Señor, ese día terrible, ese día de ira, ya lo estaban viviendo. No pierdan el control, no se confundan. Miren lo que dice el 2.3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? De acuerdo al contexto. Está hablando de dos cosas. No vendrá. ¿Qué cosa no vendrá? Ellos, ¿de qué están teniendo miedo? El día terrible, el día del Señor, que en el Antiguo Testamento es el día de Yahvé, el Yom Yahvé, que en el Nuevo Testamento es el día del Señor, día de Jehová, ese día terrible. No vendrá. Eso están pensando ellos, porque pensaban que ya lo estaban viviendo. Wow, estamos viviendo este día terrible, este día de ira que claramente todos los profetas hablan en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, no vendrá, sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué va a hacer este hijo de perdición? Este hombre de pecado. Mire lo que dice el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿dónde? ¿Se dan cuenta lo que dice Daniel, lo que dice Cristo en los evangelios y lo que dice Pablo acá? Está hablando de un hombre que se va a sentar en el templo de Dios y va a profanarlo. Bueno, Daniel está hablando, lo describe como el anticristo claramente en estos versículos también y en Apocalipsis, como veremos más adelante. Miren lo que dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y Pablo les dice, ¿no os acordáis que habíamos hablado esto en una 11 que tuvimos? Con un tecito ahí. Y él lo había explicado seguramente a ellos. Ahora, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí, ¿qué cosa se está deteniendo? Todo este plan maléfico, ¿cierto? Y aún este hombre que tiene que aparecer. Y dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay algo que detiene la manifestación de este mal, de este misterio de iniquidad al presente, en el presente de Pablo y aún en el presente nuestro. Porque aún que vemos maldad en este mundo, mis queridos hermanos, y cada vez peor, todavía hay algo que lo está deteniendo. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, el que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Lo explicamos hace tiempo atrás. ¿Quién restringe el pecado en el mundo? Es Dios, a través de su Espíritu Santo. Pero en la época conflictiva, la época de prueba, la época de la tribulación, el Espíritu Santo no se va a ir. Dice el texto, se quita de en medio, en meso, dice en griego, ex meso. No es que Él no va a estar, Él va a estar, se quita simplemente de en medio. Cuando usted quiere entrar a una casa y hay un perro, un Rottweiler,
¿Cómo lo hace para entrar? ¿Mata al perro? ¿Lo saca de dónde? De en medio. Y ahí usted puede entrar. Esa es como la idea en el texto, ¿ya? Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás hace milagros. Claramente está diciéndolo aquí, que esta persona va a venir con grandes prodigios y señales mentirosos. De hecho, ya lo estamos viendo en muchos lugares, ¿cierto? No quiero mencionar los nombres, pero hay varios por ahí que hacen milagros. Por esto, miren, Dios les envía un poder engañoso. Bueno, ¿y quién envía ese poder engañoso? Dios lo dice. ¡Wow! Increíble. Hermanos, Dios no ha perdido el control nunca y nunca lo va a perder. Dios está en control de todo. Y dice el texto, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, no creer en la verdad también es un juicio de parte de Dios. Cuando a una persona se le ha hablado otra vez y no quiere, ¿qué pasa? Viene un juicio de parte de Dios. Hermanos, lo peor, a veces uno piensa, bueno, ya estoy libre, no necesito estar amarrado a ninguna religión. Y lo que estamos viendo en estos últimos días en nuestro país, ¿cierto? Con lo que sucede con los jóvenes, con todo este tema de la rebeldía que vemos en las noticias, ¿cierto? En muchos casos, hermanos, esos corazones están tan duros que ya no hay vuelta atrás. Por eso que si oyeres hoy su voz, dice el autor de Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el día en donde tenemos que prestar oído al Señor. Ahora, queda claro que hay un tercer templo, ¿cierto? Que iba a ser profanado. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación, como vemos en otros pasajes. ¿Quién va a ser el que va a ser o que lo va a profanar? De acuerdo a Daniel 12 también, lo vamos a ver después, es este anticristo, esta persona que se levanta contra Dios y lo va a profanar. Ahora, Apocalipsis capítulo 11, por favor. Apocalipsis capítulo 11. Es el último libro, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 11. Esta es la última cita que voy a leer, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 11, 1 en adelante. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, ¿cierto? Bien parecido a lo que Ezequiel también recibió. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Juan está describiendo que hay un templo. Y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses en años? Otra vez estamos calculando, ¿cierto? 3 años y medio. De acuerdo a la Escritura, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y Apocalipsis también, Daniel, la tribulación va a durar ¿cuántos años? 7 años. Pero en la mitad de la tribulación va a pasar algo. Dice Juan aquí, ¿cierto?, que el patio de afuera del templo va a ser entregado a los gentiles y ellos lo pisotearán, ¿cierto?, por 42 meses, o sea, 1260 años. Sigo leyendo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Juan está describiendo los hechos que van a ocurrir en la segunda mitad de la gran tribulación. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. Son 2 testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad o de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue justamente crucificado.
Y los de los pueblos, tribus y lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, una frase que se repite mucho en Apocalipsis, que se refiere a gente incrédula, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Juan está describiendo lo que sucede, mis queridos hermanos, en la segunda mitad de la tribulación. Versículo 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. ¿Quiénes? Los 2 testigos. Y sus enemigos los vieron, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjense en el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, Juan está describiendo lo que sucede en la tierra y ahora dirige sus ojos también al cielo. Y él ve a 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Fíjense que él está viendo un templo, ¿dónde? En el cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande y granizos. Ahora, miren acá por favor. Ezequiel revela en Ezequiel, valga la 40 y 48, un templo. Eso es claro. Y los que hicieron la tarea, ¿cuánto hicieron la tarea? Bueno, de leer Ezequiel 40 al 48, claramente se dieron cuenta que hay una descripción de un templo. Tantos detalles, mis queridos hermanos, en esa profecía. Claramente, de acuerdo no solamente a lo que leemos nosotros, sino también a los comentarios que pudimos examinar, claramente se refieren a un templo. El tercer templo entonces tiene que ver con un templo, ¿dónde? ¿En qué momento? En la época de la tribulación, que va a ser profanado por el anticristo, como Daniel también lo revela. Ahora, pregunto, ¿habrá un cuarto templo literalmente? ¿O literalmente? ¿O realmente? Los que leyeron a Ezequiel se dieron cuenta que hay un dilema ahí. Y claramente dentro de lo que es el evangelicalismo protestante, si puedo decirlo, hay un debate ahí. ¿Es un templo o no? Ahora, fíjense que es algo interesante que leo lo siguiente. La mención de sacrificios en la visión del templo de Ezequiel, especialmente para la teología reformada y también para el catolicismo, y no tiene ni una relación a la teología reformada hay buenos hermanos. Pero también en esto es bien interesante, es problemático y no se acepta. El principal objeción en este sentido, ¿cierto? Los sacrificios de animales en el futuro, porque ustedes vieron que habían sacrificios en el relato, es claramente los hay. Escriba lo siguiente, si Cristo cumplió los sacrificios del Antiguo Testamento y expió de una vez por todos los pecados, ¿eso Cristo hizo, no? Sin duda, lo hizo. Y eso es lo que estamos viendo en la epístola a los Hebreos. La pregunta es, ¿no es un atentado contra el mismo sacrificio perfecto de Cristo esperar más sacrificio? Por supuesto. Pero salen en Ezequiel, ¿o no? ¿Qué hacemos? Y aquí, mis queridos hermanos, yo quiero aclarar algunas cosas. Primero, las profecías de un cuarto templo terrenal no solo aparecen en Ezequiel, aparecen en los demás profetas. Yo no quiero mencionar todo, porque aquí terminaríamos con quizás a qué hora. Joel, Isaías, Daniel, ¿cierto? Ageo mencionan, por ejemplo, Joel 3:18, la casa de Jehová, relativo al templo. Isaías menciona a la casa de Dios, ¿cierto? Isaías 60:13, para adornar mi santuario. Daniel 9:24, y para ungir el lugar santísimo. Nuestra versión dice, para ungir al santo de los santos, pero una lectura literal de esta frase, ¿cierto? Se refiere al lugar, a un lugar, no a una persona. A un lugar santísimo.
Ageo dice, y llenaré de gloria esta casa. Y Ageo está en el contexto de la reconstrucción de los muros del segundo templo. Pero dice que esta casa va a tener una gloria, digámoslo así, mucho mejor en el futuro, en los postreros días, cuando la gloria de Dios vuelva a ese lugar. Y Ageo no está refiriéndose al templo de Herodes, ni al templo, ¿cierto?, de la tribulación. Está refiriéndose al templo de Dios en el futuro. Pero también profecías sobre sacrificios de animales en el futuro no solamente se encuentran en Ezequiel, sino también en Isaías se hablan de que serán aceptos. Y Isaías está describiendo en el futuro escatológico lo que va a suceder posteriormente, al final de los días. No en este tiempo, ¿cierto?, sino al final. Isaías 67, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Jeremías 33, 18, no faltará varón que no ofrezca holocausto. Zacarías también, y todos los sacrificadores vendrán. Entonces tenemos un problema aquí. ¿Cómo hacemos para encajar esto con lo que vemos en Hebreos? Hay algunas, digámoslo así, alternativas. Algunos dicen que todos estos sacrificios simplemente son un memorial. ¿Saben lo que es un memorial? ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena nosotros? ¿Repetimos el sacrificio de Cristo? No. Recordamos el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Porque de acuerdo a la interpretación que nosotros creemos, ¿cierto?, es la que hace justicia a los pasajes bíblicos. Es un símbolo. Pero ustedes saben que en la propia iglesia protestante no es así. El luteranismo cree que en la Santa Cena ocurre una consustantación. No estoy hablando del catolicismo, hermano, estoy hablando del luteranismo. El catolicismo ve en la Santa Cena la transubstantación. Piensa que el cura transforma literalmente el pan y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero nosotros entendemos que es un símbolo memorial de recordatorio ¿de qué? Del sacrificio de Cristo. ¿Será que estos sacrificios serán un memorial? Vamos a verlo. Pero sí es importante que veamos y dejemos hablar a la propia palabra del Señor en esto. Ya entendemos que Ezequiel no solamente menciona esto, sino también los profetas. Ezequiel, ¿cierto? Daniel, Isaías, Jeremías mencionan esto. Entonces tenemos un pequeño dilema. ¿Qué han hecho las personas en esto? ¿Qué han hecho los teólogos en esto? ¿Será que Israel tiene participación en el futuro? ¿O ya se eliminó Israel? Yo creo que vean aquí a grandes rasgos, solamente quiero pasar rápido, lo siguiente. Por ejemplo, el pastor Jonathan Muñoz, ¿cierto?, que es rector del Seminario Presbiteriano en Santiago, él dice, la nación, ¿cierto?, de Israel es hoy en día una nación más como los zulúes, los congombas, los mapuches o los árabes. Su estatus como pueblo de Dios escogido ya no es tal, pues cumplieron su función y esta ya caducó con la venida del Mesías. Vamos a ver eso y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. En este libro, para que ustedes lo sepan, aquí hay una perspectiva, dice las 3 perspectivas sobre el milenio y más allá. Hay un autor que dice, que es un autor reformado, que dice lo siguiente. Darrell Ball escribe, sobre esta base se descarta la esperanza de una nación de Israel o la adoración en un templo establecido. Ezequiel 40 y 48 se convierte entonces en una metáfora. ¿Se dan cuenta que esa es una opción de interpretación? No, Ezequiel 40 o esos 8 capítulos no hablan de un templo literal, son una metáfora simplemente. Por eso claramente lo dice, una metáfora elaborada de la adoración genuina. ¿Dónde? En la iglesia o en el cielo, no sobre un futuro templo terrenal. Sigo citando lo que se dice de una otra manera en otros lados. Este es un libro bien bueno, hay buenas cosas aquí, son autores reformados y yo lo estoy leyendo cada uno de ellos para obviamente entender también cuál es la posición de ellos. Estos son buenos hermanos, no estoy hablando de herejes, son buenos hermanos. Y hay muy buenas cosas aquí. Pero este autor dice lo siguiente, Oikema, es obvio que estos capítulos describen un glorioso futuro para los israelitas que están en cautiverio durante el tiempo en que Ezequiel escribe. ¿Está bien eso? Sí, creemos que sí. Este futuro es descrito en términos de un ritual religioso que los israelitas conocían. Los detalles respecto al templo y los sacrificios deben ser entendidos de un modo no literal, sino... ¿Están entendiendo cómo se está arreglando este tema tan complicado? Porque los sacrificios sí que traen una complicación. ¿Y qué han hecho los teólogos? Decir, bueno, esto es simplemente, ya sabemos, metáfora. Ahora, Oikema está diciendo, no, esto es algo figurativo, no es literal, es figurativo. Miren lo que dice también este otro autor,
Olverda también es un autor reformado, también estoy leyendo este libro, bastante interesante, bien bueno, dice, bien bueno en algunos sentidos, evidentemente, pero él dice, el libro se llama El plan de Dios con Israel, ¿cierto? Israel, ¿qué pasa? Recuerden que el pastor Jonathan Muñoz dice que Israel ya terminó su participación, le fue mal, así que pase ahora el otro grupo. ¿Quién sería el otro grupo? La iglesia, los gentiles. Bueno, en este caso la iglesia. Dicen los teólogos reformados que la iglesia retoma las promesas de Israel y se cumplen en la iglesia. Dice este autor, Ezequiel profetiza un templo futuro lleno de la gloria del Señor. Todos están de acuerdo en que claramente Ezequiel profetiza un templo. En eso no hay discusión. El cual promete morar en medio de su pueblo para siempre. Y más encima él lo dice. El Evangelio anuncia a uno en quien la gloria de Dios se encarna y habita entre su pueblo. Mire qué interesante e ingeniosa la explicación. ¿En Cristo habitó la gloria, sí o no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Y Él dice que en Cristo, ¿cierto? Dios habita en Jesús y en nosotros. Y la realidad del templo de Ezequiel existe por todo el mundo. ¿Entiendan lo que está diciendo? Y la realidad del templo de Ezequiel existe en todo el mundo. ¿Por qué existe en todo el mundo? Porque Cristo está, y Cristo nos lleva la gloria en sí de Dios. Ahí está el templo. ¿Se dan cuenta, no? No sé si me entendieron. No hay templo entonces, literal. El templo está aquí. Cada uno de ustedes son un templo de Ezequiel. ¿Comprendieron la ingeniosidad que tiene para poder explicar el templo? Ya tenemos 3 explicaciones. Ahora, note por favor lo que dice Williamson. Williamson también es un autor reformado, un profesor también, interesante, que tiene un libro que se llama Huerto del Edén hasta la gloria del cielo. No encaja aquí un rapto, no encaja un milenio en la teología reformada. Y después, bueno, después le voy a dar algunos datos por qué razón no encaja. Dice este autor, cuando Pedro hizo la gran confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Señor respondió declarando el establecimiento de su templo y su reino. Perdón, hay un error ahí. La similitud de estas palabras de Zacarías, y edificará el templo de Jehová, a la declaración de Pedro sobre este tercer templo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, dice el texto contra ella, o con ella. Cuando Pedro hace esa declaración, o Jesús hace esa declaración, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Recuerden que los católicos toman eso como que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Pedro, y dicen que Pedro fue el primer papa, y de ahí que ellos creen, obviamente, en todo ese concepto errado. Pero Pedro está hablando de la iglesia, y este autor dice que lo que dice Zacarías se refiere a ¿qué cosa? A la iglesia. Ahí está el templo de Ezequiel. Grau, ¿cierto? Un autor que ya murió, en esta serie que es muy buena, serie curso de formación teológica 7, él tiene una escatología reformada y él dice lo siguiente: el conjunto de 40 y 48 de Ezequiel es, ¿lo leen ahí? Simbólico y expresa una gran realidad espiritual, un pueblo redimido en medio del cual mora Jehová. No puede estar organizado al azar. O sea, lo que expresa Ezequiel que ustedes leyeron no es una figura que revela esta relación linda y hermosa y espiritual de Dios o de Jehová con su pueblo. No habla de un reino o de un templo literal. Ahora, la última cita. Williamson pregunta, ¿podemos decir que la iglesia cumple estas profecías sobre el templo? Y él dice, ciertamente, muy claramente los creyentes en Cristo, gentiles y judíos por igual, componen el templo de Dios viviente. Ellos son sus vigas, paredes, pilares, y Cristo es su principal piedra angular. ¿Tiene sentido o no? Igual tiene sentido, ¿ah? Muy ingeniosos son las respuestas, pero desde el punto de vista hermenéutico para nada. Y ahí está el gran problema. Y aquí yo quiero llevarles, mis queridos hermanos, y aquí vamos a ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento. Quiero dejar que la Biblia hable simplemente. ¿Habrá un cuarto templo? Porque el tercer templo, ¿cuál es? El de la tribulación. Acompáñenme, por favor. De acuerdo a Ezequiel 40, 48, ¿habrá un cuarto templo? Sí, claramente. Cuestiones claras en la profecía. Me llevó, recuerden que me llevó a punta ¿qué cosa? A una profecía. Dios lleva a Ezequiel para que le dice, Ezequiel, te voy a llevar, te voy a mostrar lo que va a suceder en el futuro. Lo mismo que sucede con Daniel, lo mismo que sucede con Juan. Cuenta todo a la casa de Israel. Eso es tan
digamos, descriptivo, por favor, Ezequiel, no dejes de contar todo lo que yo te voy a hablar aquí. Sería como, y algunos teólogos dicen eso, dicen, no, la idea de que le contara a Israel era para un pueblo que estaba triste, menoscabado, para que le animara esta profecía. No era para que se construyera un templo, era simplemente un aliento. Y se lo explicó en un lenguaje que ellos podían comprender, lo cual obviamente no es correcto. Holocaustos se mencionan, sí. Lugar santísimo, sí se menciona. Lugar santo también se menciona. No podemos saltarnos eso. Se menciona el templo, ustedes lo vieron, ¿se acuerdan la otra vez? Claramente, muchas veces. La gloria de Dios vuelve, ¿lo dice el texto? Lo dice el texto. Sacerdotes sadoquitas, sí, se mencionan claramente. Sábados, lunas nuevas y sacrificio, también se mencionan. Hermanos, ¿qué hacemos con ese texto? ¿Qué hacemos con todo este pasaje? Y aquí tenemos nosotros y estamos tentados a tomar ese camino, el camino metafórico, tomar el camino figurativo. Es más fácil, eso es lo más fácil de hacer. Me gusta lo que dice Paul Washer cuando él, de hecho Paul Washer tiene en la escatología reformada, él dice, hablando de los testigos de Jehová, hay unas recetas que tiene él muy buenas para poder conversar con los testigos de Jehová. Él dice que cuando tú conversas con las personas, testigos de Jehová, él dice que las personas de testigos de Jehová, como no les cabe en la cabeza la Trinidad, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Acomodan el texto para que diga lo que ellos piensan. Y en cierto sentido, ¿es más cómodo decir que esto es metafórico, mis queridos hermanos? Por supuesto, es más cómodo, nos libramos de todo este problema. Pero si dejamos hablar a la Escritura por sí sola, nos presenta un desafío. Sin duda que presenta, no es fácil, mis queridos hermanos, no es fácil. Yo no estoy diciendo aquí que esta es la única verdad, no, porque para ser honesto hay interpretaciones también. Pero creemos, ¿cierto?, que la Biblia claramente tiene que interpretarse de acuerdo a un parámetro, ¿cierto?, gramático, histórico, literal. Ahora, Ezequiel no solo describe instrucciones que debían comunicar Israel respecto a un santuario celestial, describe un periodo para Israel de adoración como nunca hubo. Y aquí yo quiero llevarlo a usted a pensar en esto. Ya tenemos una cosa que tenemos que responderse. ¿Qué pasa con los sacrificios? ¿Son memoriales simplemente? ¿O tienen otra significancia? ¿Son para la expiación? Al ver Hebreos creemos que no. Pero yo quiero llevarles a pensar ahora en el contexto donde ocurre esto, porque también se menciona como un periodo glorioso para Israel. Ezequiel describe una era en la que Israel vivirá por fin a la luz de la voluntad de Dios, una era en que el pacto mencionado por el autor de Hebreos, el nuevo pacto, recuerden que el nuevo pacto fue hecho en primordialmente ¿para quién? Para Judá y para Israel. Nosotros como iglesia hemos sido injertados, ¿cierto? Y hemos disfrutado de los beneficios del nuevo pacto, por supuesto. Pero en su, en su propósito original eso está apuntado a Israel. Dice ahí, claramente, que esto se llevará a plenitud. ¿Será literal? ¿Ocurrirá realmente? Si es literal, ¿en qué tiempo se profetizará? ¿O qué dice la Biblia con respecto a qué tiempo? Y aquí quiero que me acompañen un poquito. Aquí ven ustedes el templo, lo alcanzan a ver, ¿cierto? Hay una pequeña información ahí, perdón. En el Antiguo Testamento habla de un tiempo de angustia para Jacob. No quiero que lo busquen. Jeremías habla de eso, Daniel también. Se los leo así, no lo busquen. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Jeremías dice lo mismo, un tiempo de angustia para Israel. ¿Cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Ya vimos un poco el pasaje de Daniel 9:27. Entonces, si ustedes buscan en estos pasajes, Daniel 12, Jeremías 30, Daniel 7:25, 9, Mateo 24, Apocalipsis 13:6, lo describe como un tiempo de angustia. Apocalipsis, ¿cierto?, menciona un periodo de 1260 días, Daniel también lo menciona, ¿cierto? Y esto tiene relación, mis queridos hermanos, a la mitad de lo que es la tribulación. Ahí dice una semana. Recuerden que Daniel dice que queda una semana por cumplirse. Se cumplieron ya la otra semana, ¿cierto? Recuerden que son 70 semanas, pero queda una semana por cumplirse. Ahora, por favor, noten algunas cositas que quiero que voy a mencionar aquí para buscar en su palabra. Aquellos días, la palabra de Dios, aquellos días, aquel día y el día de Jehová son frases apocalípticas o escatológicas que describen estos acontecimientos. En este tiempo sucede algo. ¿Hay un tercer templo? Sí.
Pero vamos a ver lo que enseña la Biblia en algunos pasajes. En este contexto vemos lo que sucede y lo que va a suceder. La segunda venida y el nuevo pacto para Israel. De acuerdo a Ezequiel 36 y capítulo 36 y 37, Jeremías 31, va a haber su cumplimiento cabal. Recuerden que esa profecía en el contexto, no lo quiero leer ahora, Jeremías 31, del 31 en adelante, Ezequiel 36 y todo ese capítulo, más el capítulo 67, describen claramente lo que va a suceder en ese día. El día de Jehová, ¿cierto? La segunda venida, realmente Israel va a reconocer a su Mesías. Zacarías 12, si usted lo ha leído, claramente se ve ahí. Ahora, notemos un poquito, este es más o menos un contexto, un panorama general que se describe en este pasaje. ¿Qué sucede en este tiempo? Notemos por favor algunos pasajes. Y quiero que me acompañe a Génesis, por favor. Génesis capítulo 49. Vamos a ver algunos pasajes aquí. Y nos vamos a quedar un poquito aquí. Génesis, por favor, 49. Génesis 49. Los que pueden buscar, por favor, busquen lo que no les cuesta un poquito, por favor. Escuchen simplemente, escuchen el relato. Génesis, por favor, 49. Aquí es una de las primeras profecías y yo creo que ponga atención en cómo se describen, ¿cierto? Y vamos a ver en diferentes libros aquí que se describe el futuro para Israel. Cómo se vislumbra estas características para el pueblo de Israel. Recuerden que son estas las últimas palabras de José a sus hijos. En el versículo 8 va a decir lo siguiente: Judá dedica palabras para cada uno de sus hijos. Y aquí le toca a Judá. Y miren lo que dice José. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Está hablando, ¿cierto?, de las características de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá. Hermanos, ¿qué es el cetro? El cetro apunta a qué cosa? A gobierno, ¿cierto? A poder, a autoridad. Y ya José está vislumbrando, aún Israel no es nación aquí. Él está viendo lo que va a suceder en el futuro. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esto es muy interesante, esta profecía. Silo es una referencia, ¿cierto?, primaria del Mesías. Y a él se congregarán, ¿quiénes? Silo. A él se congregarán los... hermano, ¿eso ha ocurrido en la historia de Israel algún día? ¿Se han congregado los pueblos a alguien, a un líder de Israel? No. Sigo leyendo. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó el vino de su vestido y en la sangre de uva su manto. Qué interesante. Se refiere evidentemente al Mesías. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Posteriormente habla de Saulón, pero miren qué interesante. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Claramente Israel sufrió un descontinuo, ¿cierto?, de lo que es el trono. Pero hay un propósito final que apunta hacia alguien que va a cumplir realmente lo que la profecía va diciendo. Y a este líder los pueblos le van a seguir. Por favor, Samuel, segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7, vemos aquí el contexto del pacto davídico. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. 12 al 16. Segunda de Samuel 12, 7, perdón, del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos, Samuel está, ¿cierto?, ahí describiendo lo que Dios dice a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Quién edificó casa en el contexto directo ahí? Salomón. Pero la profecía apunta no solamente a Salomón, está describiendo lo que sucede en el futuro. Mire lo que pasa en el 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Miren, y será afirmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿De qué manera? Eternamente. Promete algo a David. Pero ¿quién es el cumplimiento final de esta profecía? No fue Salomón,
no fue ningún rey de Israel. Al parecer apunta hacia el futuro. Por favor, sáltense por favor a Lucas. Mire qué interesante, cuando nace Cristo, se repite, ¿cierto?, en algún sentido lo que vemos aquí. Lucas, capítulo, al tiro le digo, Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 26. No lo vamos a leer todo, pero aquí vemos el contexto del anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, ¿cierto?, a María. Dice el 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Estoy leyendo Lucas 1, versículo 26 en adelante. A una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿O qué salud es esto? Qué extraño, dijo ella. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, delante de Dios, ¿cierto? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fíjense en esto. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? El trono de David, su padre. ¿En quién se va a cumplir esto? En Cristo. Pero mire lo que dice: y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para cuándo? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Eso ha ocurrido hasta ahora? Creo que no. Y su reino no tendrá fin. Hermano, ¿a qué se refiere? ¿A un reino simbólico? ¿Estaba pensando el autor ahí, ¿cierto?, el ángel, Dios, en un reino metafórico? Al parecer no, claramente. Y su reino no tendrá fin. ¿Por qué se le dice al Mesías que su reino no tendrá fin y será estable eternamente? Pacto davídico. ¿Se va a cumplir? ¿No se cumple más? Porque ya perdieron los israelitas. ¿Jesús lo cumple espiritualmente en esta era? Sin duda que cuando Cristo dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos si creen en el Evangelio, hay algo, hay un aspecto del reino que vino a establecerse. Pero estas profecías apuntan mucho más allá. Por favor, busquen en Salmo 2. Salmo 2, eso es más fácil, ¿cierto?, de encontrar. Salmo capítulo 2. No voy a leer todos los salmos, pero hay un montón de salmos mesiánicos que se refieren justamente al Mesías. Salmo 2. Yo lo leo y por favor pongan atención los que no están buscando y pongan atención a cada cosa que se dice aquí. Salmo mesiánico: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se juntan? Esa es la idea. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Cristo, ¿cierto? Es el cumplimiento final. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre, ¿dónde? Sión, mi santo monte. ¿Quién puso a este rey o a este ungido? Dios. ¿Dónde? En Sión. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjense en el 9, eso habla de gobierno, de poder, de reino. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Juicio también. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Si se dan cuenta, este ungido, ¿cierto?, se le promete algo. Las naciones, se le promete también un poder sobre ellas. ¿Eso cuándo ha ocurrido? ¿Se cumple metafóricamente? De nuevo pregunto. El salmista está apuntando hacia un futuro, mis queridos hermanos. Por favor, busquen Salmo 22. Saltémonos, no voy a leer todos los salmos. Salmo 22. Este es un salmo también mesiánico en donde expresa justamente lo que Cristo expresó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿Dónde? En la cruz. Ahora, sáltense por favor, porque no quiero leer todo el pasaje. Miren lo que dice, por favor, el versículo 27 en adelante.
Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Fíjense en el cuadro que está diciendo, ¿todas las naciones adorarán a Jehová? Hermano, en el día de hoy, ¿todas las naciones adoran a Dios? No. Pero el profeta también lo está diciendo aquí, en este caso a manera profética, ¿cierto? El salmista. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Eso no se ha visto en ningún momento de la historia. 28, porque de Jehová es el reino y él regirá las... ¿Cómo lo interpretamos eso? Sigo leyendo. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. Saltémonos por favor, miren aquí. Aquí vemos varios salmos, no los quiero leer, pero saltémonos solamente al 72, por favor. Al Salmo 72, mis queridos hermanos. Para saltarnos a la otra parte y no quedarnos tanto ahí. 72 también, un salmo que habla de un futuro escatológico. Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará, y aquí evidentemente se refiere a Dios, a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Más probable eso se pudo haber interpretado porque históricamente, porque Israel vivía en un tiempo de dificultad y muchos de esos salmos fueron escritos en cautiverio. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Miren, y aquí esto claramente tiene una aplicación futura. Florecerá en tus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Miren, todas las naciones le... Claramente aquí se solapan varias cosas. Hay cuestiones que el salmista describe en un contexto de opresión, está en cautiverio. Estas palabras fueron de esperanza para Israel, pero en estas descripciones claramente se apunta hacia un futuro. Y claramente se repite, él gobernará sobre las naciones. ¿Ya? Por favor, un salmo más, 89, por favor, 89. Salmo 89. Salmo 89. Versículo 3. Hice pacto con mi escogido. ¿Quién es el escogido? Claramente el texto dice David. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las... ¿Quién cumple esa profecía del reino o de ser rey? Es Cristo, ¿sí o no? Porque evidentemente David muere y no hay un cumplimiento con él. Pero él dice el texto, edificaré tu trono por las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Por favor, sáltese al versículo 26. Y aquí claramente son descripciones mesiánicas. Él me clamará, mi Padre eres tú. ¿Quién dijo eso en vida? Cristo. Mi Dios y la roca de mi salvación, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y es lo que ocurrió en el contexto de Israel, y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Eso ocurrió con Israel? ¿Dios castigó a Israel? Sí. Recuerden que el cautiverio fue por 70 años. Pero a pesar de eso, mire lo que dice el versículo. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David.
su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, de cómo la luna será firme para siempre. Como la luna. ¿La luna sale todos los días? ¿Todas las noches, perdón? ¿Cierto? Ha dejado de aparecer la luna en la noche, quizás a veces no la vemos. De esa manera, dice Dios, como aparece la luna y el sol, mi palabra se va a cumplir. Por favor, saltémonos hasta, no quiero leer los demás salmos, pero al menos hay varios salmos. Por favor, vayan a las siguientes citas. Vamos a Isaías, porque hay varias citas en Isaías, ¿cierto? Isaías capítulo 2, por favor. Isaías capítulo 2. Los profetas, mayores como menores, siempre hablan del futuro, por un lado, del presente histórico que están viviendo, pero también a través como de escorzos proféticos, apuntando hacia el más allá, ven lo que va a suceder en el futuro. No solamente en el futuro, en el tiempo de Cristo, sino más allá todavía, cuando Cristo aparece en su segunda venida. Miren lo que dice, por favor, el capítulo 2 de Isaías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. ¿A qué se refiere eso? Judá y Jerusalén. A Israel. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Eso puede ser algo descrito de esta manera, como metafórico, porque los montes obviamente no son personas, pero está describiendo que el monte de Israel, Sión, será cabeza de los montes, en este caso de otros reinos o de otros pueblos, y será exaltado sobre los collados y correrán a él, la nación, ¿quiénes? Todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá, ¿qué cosa? La ley, y fíjense, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4, y esto describe los momentos de juicio que ocurrirán al final de los días, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. ¿Ha ocurrido este escenario alguna vez en la historia? No. Se repite nuevamente Jerusalén como cabeza. Los pueblos seguirán, volverán, ¿cierto? Alabarán a Dios. Se repite nuevamente. Por favor, busquen en Isaías 4. Isaías 4. Pero antes, leamos por favor lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. 12 del capítulo 2. No voy a leer todos los versículos, pero para que ustedes puedan comprender más o menos en qué es lo que está refiriéndose Isaías. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Día de Jehová, una frase clave en el Antiguo Testamento. 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar, ¿a quién? A la tierra. Fíjense, va a haber un día en que Dios va a volver. Fíjense el contexto, por el resplandor de su majestad. 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su venida cuando se levante para castigar, otra vez repite, ¿qué cosa? La tierra. No solamente Apocalipsis describe estos hechos portentosos, mis queridos hermanos, Isaías claramente describe la segunda venida. Por favor, saltémonos ahora al 4, del 1 al 6 simplemente. Isaías 4. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Cuál es el contexto? Isaías está describiendo lo que va a suceder cuando Jehová, ¿cierto?, venga
en su segunda venida, en este caso Cristo. Y evidentemente está refiriéndose a la destrucción de los hombres que va a ocurrir en ese momento. Versículo 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. ¿Cuál es el renuevo de Judá? Es Cristo. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, ¿cierto? Que básicamente es un mueble, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Qué describe el autor aquí? Está describiendo la época de plenitud del pueblo de Israel, pero también describe juicio. Por favor, saltémonos a otros pasajes. No quiero leer todo aquí, ¿cierto? Jeremías, por favor, saltémonos a Jeremías, mis hermanos. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Jeremías capítulo 31. Los primeros versículos, ¿cierto? Jeremías escribe también en un contexto en donde la mitad de Israel ya está siendo cautivo, pero profetiza lo que va a suceder en un futuro, mientras ellos ya están cautivos, muchos de ellos. Él dice, en aquel tiempo, otra frase que es escatológica en el Antiguo Testamento, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Hermano, en el contexto están siendo deportados, están exiliados. ¿Qué sentido tiene para ellos? Tiene un sentido escatológico, sin duda. Pero para ellos estas palabras, sin duda, quizás no sonaron con un sabor tan bueno en su momento, porque estaban cautivos. Pero dice la profecía, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de su reposo. Versículo 7, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz justamente en gran compañía, volverán acá. ¿Dónde? Jerusalén. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Versículo 10, oíd palabra de Jehová, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel, ¿quién fue? Dios. Lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Fíjense en el versículo 31, por favor. 31. He aquí que vienen días, en el mismo sentido el autor está diciéndolo, al final de los tiempos. Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En su mente. ¿Y la escribiré dónde? Por fin, Dios va a establecer, va a poner su ley en su corazón, lo que nunca sucedió antes, dice Jeremías. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué interesante, hermanos. Fíjense, por favor, en la siguiente cita. Ezequiel, por favor. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer un par de versículos más. Ezequiel capítulo 36. También en el contexto, ¿cierto?, de la restauración de Israel. Capítulo 36 de Ezequiel. Versículo 1, tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabras de Jehová. Muchos de los israelitas en ese contexto estaban cautivos ya, mis queridos hermanos. Fíjense lo que dice en el versículo 8. El autor está describiendo lo que va a suceder, ¿cierto?, en el futuro. Está describiendo cosas contextuales, históricas, pero también se vislumbra hacia el futuro. Mira lo que dice el versículo 8. Mas vosotros, oh montes de Israel,
Ese más vosotros, ¿cierto?, nos remite a toda la cita anterior. Está hablando, ¿cierto?, del castigo de Dios con ellos, pero también hay una esperanza futura. Mas vosotros, son montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mí, pueblo de Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Hermanos, recuerden el contexto. Ezequiel está escribiendo a deportados, pero está vislumbrando un futuro glorioso para Israel. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. ¿Qué ruinas? Bueno, después que venga el Señor en su segunda venida, no va a quedar, muy poco va a quedar en pie. Pero aún así, dice el profeta Ezequiel, que van a ser construidas y habitadas y edificadas las ruinas. 11. Multiplicaré sobre vosotros hombre y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Sin embargo, esta restauración política tiene un énfasis en la restauración espiritual. Miren lo que dice el 19 de Ezequiel 36. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Eso ha ocurrido con Israel, eso ocurrió literalmente. 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueran, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿No se portaron bien los israelitas? Por supuesto, no se portaron bien. 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por casa de Israel entre las naciones. Mire lo que dice el 24. A pesar de que fueron esparcidos, Dios los va a juntar de nuevo. Y yo, Jehová, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es el país de Israel? Jerusalén, ¿cierto? La capital de Israel. 25. Y aquí viene una restauración espiritual, el nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire cómo se repite en paralelismo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, ¿cuándo ha sucedido eso en la historia de Israel? Nunca. ¿Quién va a hacer esa obra milagrosa de regeneración? Dios dice, y yo pondré en ustedes, y yo lo haré. ¿Qué dice el 28? Léanlo ahí. Habitaréis, ¿dónde? En la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Eso ha ocurrido en la historia? No. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué dicen las profecías? Claramente apuntan a un cumplimiento futuro. Versículo 12 del capítulo 37. Estoy leyendo solamente porciones porque no puedo leer todo, si no estaríamos aquí mucho tiempo. Mire lo que dice el 37, por favor. Aquí está la profecía del valle de los huesos secos, usted lo ha escuchado. Dice el versículo 12, por tanto, profetiza y diles, ¿a quién? A la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Otra vez se recalca eso. ¿Cómo lo entendemos? ¿Simbólicamente? No. El autor no está describiéndolo a través de ese tipo de lenguaje para que lo entendamos así. Son profecías, mis queridos hermanos. Y sabré que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros por el mío. Y otra vez se repite 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Eso es regeneración. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Versículo 21. Mire lo que dice. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y os haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Quién es ese rey? Ese es Cristo. Y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por
Dios. Hermano, no voy a leer más versículos, pero muchos versículos hablan. Y si usted sigue leyendo el profeta, va a encontrarse repetidamente con eso. Restauraré a mi pueblo. Los limpiaré. Les daré un corazón nuevo. Volverán a su tierra. Constantemente en todos los profetas. Ahora, por favor, quiero que se salten a esta segunda sección, que es Daniel. Y con esto vamos terminando. Daniel 2, por favor. Volvamos a Daniel. ¿Cierto? El profeta Daniel. Antiguo Testamento, ¿cierto? Después de Ezequiel, Daniel capítulo 2, 34 en adelante. Daniel 2, 34 en adelante. Fíjense que Nabucodonosor tiene un sueño que nadie se lo puede interpretar. ¿Cómo dijera yo? El de la estatua, ¿cierto? Que representa a todos los imperios, babilónico, persa, greco-romano, ¿cierto? Y finalmente el último reino del anticristo. Versículo 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, o sea que se evapora, y se los llevó el viento. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mira el 36, qué bueno es el versículo 36, mi querido hermano, es muy bueno. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey, porque lo que acabo de leer necesita una interpretación, pero el texto mismo lo está interpretando. Miren, tú, oh rey, eres rey de reyes, Daniel a Nabucodonosor, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel está diciéndole esto ¿a quién? A Nabucodonosor. Daniel está en cautiverio, recuerden. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, Nabucodonosor, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro que ya describió en el sueño, ¿cierto? Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Lo que le está diciendo Daniel, Nabucodonosor, tú vas a perder el reino, porque viene otro reino después de ti. Versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará también, o quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, ¿qué cosa? Un reino. Al final de la era, Dios va a levantar un reino, dice, que no será jamás destruido. Hermano, ¿qué reino no puede ser destruido? Dice que jamás va a ser destruido. ¿Qué otro reino puede ser? Sigo leyendo. Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Va a haber un reino al final que jamás va a ser destruido. Mis hermanos, no quiero leer todos esos versículos, ¿cierto? Tenemos Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Sofonías, Ageo. Todos esos profetas hablan de un rey venidero, de un reino en donde jamás va a ser quebrantado, justamente, valga la redundancia, ese reino. Pero todo tiene relación, hermanos, con promesas hechas al pueblo de Israel. Les dejo ahí un momento para que ustedes después puedan vislumbrarlo, ¿cierto? Puedan leerlo. Zacarías también, hay varios versículos que no quiero leer porque si no estaríamos un buen rato aquí, pero varios pasajes claramente hablan de esta restauración de la nación de Israel. Ustedes pueden corroborarlo después, como les dije. Pero quiero terminar esta sección, ¿cierto?, leyendo un pasaje de Daniel. Por favor, vayan a Daniel última vez. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. En términos generales, mis queridos hermanos, busquen esa cita nomás, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. En términos concretos y generales, hay dos maneras de dividir todo lo que acabamos de ver.
Todos los profetas, menores y mayores, hablan de un juicio constante para Israel. Juicio, 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 juicio. Pero también hablan de otra cosa, mis queridos hermanos. Juicio y... ¿Lo alcanzan a leer? Si podemos ver una fórmula en los profetas, es juicio y restauración. Juicio y restauración. Pero ¿a quién están dichos todos esos oráculos o profecías? A Israel. Ese juicio, hermanos, ocurre en lo que conocemos nosotros como la gran tribulación. En este tiempo Israel está endurecido. Y si usted ve la noticia, están ocurriendo varias cosas que tienen que ver con Israel. Y hay que tener cuidado, por supuesto, en emitir juicios y decir, esto se está cumpliendo aquí y allá. Pero ¿cómo uno puede pensar en que Israel no es parte? Sí, claramente la Biblia lo está mostrando y lo ha revelado. Hace poco Israel, yo les conté el tema el domingo antepasado, cuando estuve con ustedes, o pasado, que Israel tenía conflictos con Siria, habían ciertos cohetes que estaban yendo para acá y para allá, no era cumpleaños, por supuesto. Nadie está celebrando cumpleaños. Pero ¿qué sucedió posteriormente en esta semana? Sucedió un evento importante dentro de lo que es la política del pueblo de Israel. La embajada de Estados Unidos, ¿cierto?, quedó establecida ahí en Jerusalén. Va a llegar un momento en que van a decir, hay paz en Jerusalén, hay paz en Jerusalén. Como la Biblia lo revela. Pero en este tiempo, como les digo, Israel está endurecido. No tenemos que ver a los israelitas como creyentes. El presidente, él evoca el Antiguo Testamento, si vieron el discurso, todo el Antiguo Testamento, y lo que está sucediendo, él lo ve como mano de Dios. Dios está detrás de ellos. Pero en este momento Israel como nación está endurecido. En la tribulación Israel va a ser probado por Dios. Pero posteriormente a la tribulación Israel va a ser restaurado. Como vemos en todos los profetas, hermano. Entonces, el punto es lo siguiente, y aquí con esto estoy terminando. Daniel 12:1. Fíjense que aquí hay algo interesante. Apocalipsis dice que en la mitad de la tribulación, 1260 días, el anticristo, que va a, de una otra manera, mostrar una careta al principio, Israel va a buscar esa careta y va a ser engañado. Él se va a dar vuelta, como se dice en la chaqueta, y va a ir en contra de Israel, hasta que aparezca el Señor en su segunda venida para salvar a su pueblo y entrar en un periodo de cumplimiento de todo lo que vimos ahí. ¿Qué se decía en todos los profetas? ¿Habrá un reino? Claramente, establecido para Israel. ¿Va a haber un rey que va a reinar por siempre? ¿Quién es ese rey? Es Cristo. Mira lo que dice Daniel 12. En aquel tiempo, otra frase escatológica, ¿cierto? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hermanos, cuando el autor está diciendo que va a haber un tiempo de angustia que no ha ocurrido jamás, ¿qué está diciendo? ¿Está hablando de un evento fortuito o apocalíptico? Final, en toda su plenitud, por supuesto. Eso está diciendo el autor. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado ¿quién? Tu pueblo, ¿cierto? Todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el relámpago del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Has escuchado ese pasaje en otro lado? Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Desde el punto de vista de la exégesis del hebreo, eso significa 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, y todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Daniel, fíjese, Daniel no entiende esto. Y dije: Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, fíjense, templo de la tribulación, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Fíjense, 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a ¿cuántos días? 1035 días. Mire lo que promete Dios a Daniel. Y tú irás hasta el fin, llegarás, pasarás eso, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel al final? Él menciona otra cifra, 1260 días, ¿cierto? Dice Juan, Apocalipsis 11, aquí hay 1290 días, pero dice que bienaventurado el que espere y llegue a ¿cuántos días? 335 días. ¿Qué va a pasar? Hermanos, la tribulación son 1260 días, la mitad de la tribulación. Pero el autor está diciendo, bienaventurado el que pase posteriormente a esto. Son 75 días más. ¿Por qué va a ser bienaventurado? Díganme usted. Porque va a ser restaurado. ¿Pero por qué más? Es interesante. Bienaventurado. Feliz el que llegue a 1300, ¿cierto? 35 días. Porque va a entrar ¿dónde? ¿En qué época? Justamente, va a entrar a un reino. ¿Qué reino? Juan nos dice en Apocalipsis 20 claramente que va a haber un tiempo y que describe Juan y le llama 1000 años. Hermanos, todos los profetas describen una restauración ¿de quién? De Israel. Lo vimos simplemente así a vuelo de pájaro, porque si hubiéramos visto todos los pasajes, queda como tarea para que usted lo revise y diga, a ver, ¿qué dice el profeta? Claramente, mis queridos hermanos, hay una época en donde Cristo va a ser cabeza de naciones, porque Cristo es lo importante en todo este relato. Pero también Israel va a ser restaurado. Fíjense que uno puede dividir todos los profetas en estos dos enfoques, juicio y restauración. ¿Va a haber un día de juicio? Sí, la segunda venida. Dios va a poner, como se dice, los puntos sobre las ises. Juicio para Israel, pero también para los incrédulos. Pero de acuerdo a todos los profetas que hemos visto, y así a vuelo de pájaro, va a haber un tiempo de restauración. Termino con lo siguiente, consecuencias. Leo aquí para no dar vuelta mi cabeza. El Antiguo Testamento claramente revela la existencia de un templo glorioso que no solo Ezequiel menciona, ¿sí o no? Lo vimos así a vuelo de pájaro en otros profetas. O sea, no es solamente un tema de Ezequiel. Segunda cosa, la única manera de escapar de esta revelación es a través de la alegorización, la metaforización o la tipologización. Lo cual, en cualquier caso, no es honesto ni hermenéuticamente correcto. Porque el texto claramente los revela de acuerdo a una interpretación histórico-gramatical literal, que es como correctamente se debe interpretar la Escritura. Tercero, no hay duda que la escena gloriosa en el Antiguo Testamento nos revela, presenta un cuadro majestuoso donde el pueblo de Israel será restaurado y será cabeza de naciones. ¿Lo leímos? Varias veces, en muchos pasajes, no en un solo pasaje o en un solo versículo, mi querido hermano. 4, sí, Dios prometió un reino literal a Israel, un tiempo donde serán cumplidos los pactos y las promesas dadas a la nación, siendo el nuevo pacto la promesa principal dada a Israel al remanente. Recuerden que nosotros estamos en Hebreo y dice claramente ahí en el contexto que estamos leyendo, en el capítulo 8, que el nuevo pacto fue dado ¿a quién? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Pero evidentemente nosotros somos partícipes del nuevo pacto porque somos o entramos por otro lado. ¿Por quién entramos a ese pacto? Por Cristo. Porque en Cristo se unen, ¿cierto? Justamente ahí la iglesia y también el pueblo de Israel. Tenemos que entender que la iglesia está constituida de gentiles, pero también de judíos. Y ese es el pueblo también de Dios. 5. Si bien es cierto, todas estas promesas se cumplen literalmente en la nación de Israel, Cristo no deja de ser lo que es. Él es el centro de la oración del reino milenial. Él es el rey que cumple a cabalidad las promesas del pacto davídico. Aquí no hay una minimización, hermanos de Cristo. No, Cristo es el rey
literal que va a reinar en el milenio. En este reino prometido a cada profeta. Él cumple todas las profecías, por supuesto. Y finalmente, como observamos en Apocalipsis capítulo 19, 22, no lo voy a leer ahora, en el Nuevo Testamento también, algunos pasajes hay en Corintios 6, la iglesia reinará con Cristo. De hecho, Apocalipsis 20 claramente dice que reinarán con Cristo. De manera que siendo la novia de Cristo será la esposa del Cordero allí con todas sus prerrogativas. No hay una minimización, ¿cierto?, de minimizar lo que es, en este caso, la iglesia. Pero si somos honestos con la Escritura y interpretamos correctamente, claramente Israel le espera un periodo de restauración. La única manera de escapar de eso es a través, como ya les dije, de la alegorización o de la metáfora, o asumir que son metáforas. Consecuencia, si al usar una interpretación correcta notamos que el templo es una realidad escatológica. Y aquí viene una pregunta, hermanos, que quiero que ustedes piensen, porque ya establecimos que hay un templo claramente. ¿En qué sentido hay que entender los sacrificios mencionados por Ezequiel considerando lo que el autor de Hebreos nos dice? ¿Queda claro que hay un templo? Por supuesto, claramente. ¿Queda claro que hay una expectativa gloriosa para el pueblo de Israel? Claramente, en todos los profetas. Y usted puede repasar, y sería bueno que lo hiciera en su casa con el cuadro que yo di. Repáselo, léalo. Claramente hay un estado futuro que se vislumbra a Israel, un futuro glorioso, en donde Cristo va a ser finalmente el Rey. Pero nos queda algo en el tintero. ¿En qué sentido hay que entender los sacrificios que menciona Ezequiel? ¿Por qué los menciona? Claramente. ¿Serán memoriales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán para expiación del pecado? El texto lo dice. Esto es muy interesante porque con una sola respuesta, valga la redundancia, se responde esta gran pregunta. ¿Lo alcanzan a leer ahí? Nos queda solamente una duda para seguir con nuestro estudio de Hebreo. Pero era importante hacer este paréntesis para entender este gran pasaje, mis queridos hermanos. Yo cité varios autores aquí. Son buenos hermanos. No tengo nada que decir con ellos. Pero si interpretamos la Escritura de manera clara, de manera histórico, gramático, literal, claramente llegamos a esa conclusión. No podemos hacer eso. No podemos ser deshonestos con la Escritura. Pero claramente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento revela claramente que va a haber un templo. Lo vimos, ¿cierto? El punto es, ¿cómo encaja esto con el sacrificio perfecto de Cristo? Por supuesto que es perfecto. Pero quiero que de a poco ir avanzando. Espero haber respondido a la pregunta. ¿Hay un templo? Yo creo que están todos claros ahora, ¿cierto? ¿Hay un templo? Por supuesto, claramente lo dice la Biblia. Oremos.